Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Avicebrón o Ibn Gabirol, la fuente de la vida, el Fons Vitae. Esta obra, una de las primeras, quizá la más importante en la vida de Avicebrón o Ibn Gabirol, está escrita en forma de diálogo y se expone en él una metafísica neoplatónica en la que se desarrolla la teoría de la materia y la forma, postulando que toda la realidad, incluidas las sustancias espirituales, está compuesta por materia universal y forma. Este pensamiento influyó en la escolástica cristiana y en filósofos como Tomás de Aquino y Duns Scoto, con sus pormenores, con sus críticas, aunque su identidad judía no fue reconocida en un principio. Fons Vitae es un intento, como ya habíamos dicho en la vida de Ibn Gabirol, de conciliar la teología con la filosofía y representa una de las síntesis más sofisticadas del neoplatonismo en la tradición medieval. De ahí que nos tenga acostumbrado entonces el neoplatonismo a ofrecernos obras donde haya diálogo, 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 y que a través del diálogo de personajes ficticios o que personajes que representan ciertas conversaciones, tengamos una enseñanza, un, un estilo de pedagogía que se hace a través de esta forma tan particular que ya tenía Platón en su tiempo. Así que sin más dilación, vamos con el primer tratado de la fuente de la vida. Bueno, el tratado primero versa sobre las cosas previas para la determinación de la materia y formas universales y para la determinación de la materia y forma en las sustancias compuestas. Este primer tratado comienza con una conversación entre un maestro y un discípulo, tratando de iniciar un diálogo sobre el propósito del hombre en este mundo. Y para ponerse de acuerdo, el maestro le dice a este discípulo que existen dos clases de conocimiento del hombre. Aquel conocimiento que cae dentro de su inteligencia y aquel conocimiento que no cae dentro de su inteligencia. De los primeros tenemos nuevamente una división, es decir, de los que están dentro de la inteligencia. Los que se conocen necesariamente y los que no se conocen necesariamente. Los primeros, los que se conocen necesariamente, no necesitan pruebas, se demuestran por sí mismos. Pero hay otros que deben establecerse mediante el arte de la dialéctica y la investigación, que son ese conocimiento que no se da necesariamente, ¿no es cierto? Que no es tan evidente y que necesita un ejercicio, ¿no? Para ser conocido. Y teniendo esto como base, el discípulo le pregunta al maestro, ¿y qué es lo que el hombre debe buscar en esta vida? Y el maestro responde que como la mejor parte del hombre es la inteligencia, entonces el hombre debe buscar la ciencia principalmente. En primer lugar, debe conocerse a sí mismo, debe conocer quién es, para luego conocer las cosas externas, y luego debe estudiar la ciencia de la causa final para saber su propósito en este mundo. Pero el discípulo le pregunta por qué la esencia del hombre tiene causa final. Recordemos que la causa final, en términos aristotélicos, es aquello que finalmente el hombre busca. Y por ejemplo, Aristóteles decía que la causa final del hombre es ser lo más hombre que pueda ser. ¿Ah? Pero ¿qué significa ser lo más hombre que pueda ser? Para Aristóteles o para otros será diverso. Pero para Aristóteles era ser feliz. El hombre tenía que buscar la felicidad. ¿Ah? Y esta felicidad, ¿dónde estaba? Estaba sujeta a la voluntad del hombre, a la voluntad. Todo está bajo la voluntad del mismo, es decir, toda acción u obra tiene origen en la voluntad, le dice el maestro. En consecuencia, la finalidad del hombre es ascender a lo más elevado para que cada cual retorne a lo que es semejante. Y esto solo se puede hacer a través de la ciencia y de la obra, pues estas dos disciplinas liberan al alma de la naturaleza, ¿no? O sea, en la naturaleza está el instinto, ¿no? Está aquello que es
material, están los sentidos. El hombre pareciera ser que por su estructura, por su naturaleza, parece que va a buscar algo más allá que tan solo pensar en los sentidos, ¿no es cierto? Busca la ciencia, busca la inteligencia. Pero el discípulo se pregunta, ¿y cuál es la prueba de que la ciencia y la obra son la son la esencia del ser humano? ¿Cómo es que la ciencia y la obra son la esencia del ser humano? Y el maestro le dice que la prueba se toma de su propia definición, es decir, la perfección de la potencia, hacer efectivo aquello que es posible, pasar de la ignorancia hasta la ciencia. Como podemos ver aquí, ya aquí en este párrafo que tenemos sobre Ibn Gabirol, nos señalan una concepción bastante aristotélica de la física y del conocimiento. Acuérdense que Aristóteles hablaba del acto y la potencia. Vamos a definir la potencia y el acto de forma bastante breve, porque, digamos, si usted quiere saber más del acto y la potencia, usted puede consultar nuestros podcasts de Aristóteles, donde ahí se explica con mayor claridad. Pero la potencia, muchachos, es la capacidad o posibilidad de ser algo que aún no se es, pero que se puede llegar a ser. Es el principio del cambio en cuanto a lo que un ser puede llegar a ser sin serlo todavía. Por ejemplo, un niño es en potencia un adulto. Una semilla es en potencia un árbol. La tabla de madera es en potencia una silla si se trabaja. En cambio, el acto es la realización efectiva de una potencia, es decir, aquello que un ser ya es actualmente y lo que ha llegado a ser. Es el cumplimiento, la actualización de una capacidad que estaba en potencia. Por ejemplo, un árbol adulto es el acto de la semilla. El adulto actual es el acto del niño. La silla construida es el acto de la madera, trabajada. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se entiende el acto y la potencia. Y así lo lleva el maestro al discípulo, ¿no? Le dice, aquí pasamos de la ignorancia hasta la ciencia. Y de entre todas las ciencias, el hombre, ¿a cuál debe atenerse para alcanzar su fin? Le pregunta el discípulo. Y el maestro le dice que debe ser la ciencia de todas las cosas según lo que son, y esta ciencia no es otra que la ciencia de la esencia primera. ¿Y cuál es esta la ciencia de las esencias primeras? A esto vamos a llamar filosofía primera o bien metafísica, ¿ya? Y uno dice, pero la metafísica, esta cuestión que se trata sobre los ángeles, algunos dicen los fantasmas, todo lo que va más allá de la física. No, la verdad es que no se refiere a aquellas cosas. Si bien algunos lo interpretan así, de hecho sobre todo los escolásticos lo interpretaron así, como metafísica, como aquellas cosas que tienen trascendencia, ¿no? Pero la verdad es que el origen de la palabra metafísica tiene otro, digamos, connotación muy, muy diversa a lo que hoy día se entiende como metafísica. Los invito también a nuestro podcast de etimologías, donde vemos la palabra metafísica, para que ahí se entere qué significa metafísica en ese sentido. Pero en este sentido de lo que está hablando Avicebrón, esta disciplina de las ciencias primeras, esta ciencia de las esencias primeras, estudia el ser en cuanto a ser, las causas y los principios primeros, la sustancia, lo inmutable, lo eterno e independiente, ¿ya? La teología, ¿no? De alguna forma. Entonces esa es la ciencia primera o la filosofía primera, si ustedes quieren. Esa sería, de hecho, la ciencia más importante. La ciencia más importante. Porque si ustedes piensan, aquí no estamos viendo cosas que son propias de la naturaleza o cosas propias que son del ser humano. Estamos viendo cosas muy, muy elevadas y que si nosotros las pusiéramos en una especie de jerarquía, ellas tienen predominio de estudio con respecto a las demás. Entonces, por ejemplo, en esa época un teólogo podría haber sido mucho más apreciado que un ingeniero, que un doctor, que un médico, ¿no? Sin embargo, esta ciencia no es posible en su totalidad, pues la parcialidad de ella solo es posible conocerla por sus efectos y manifestaciones.
Y el discípulo pregunta, ¿por qué no es posible conocer esta ciencia en su totalidad? Y el maestro responde que es una ciencia infinita, que está por sobre el conocimiento del hombre y sin embargo puede saber de ella porque esta ciencia y el alma son semejantes. Para conocer esta ciencia se debería comprender que existe una universalidad múltiple, compuesta de una materia y forma universal, pues tanto en la materia y la forma encontramos todo lo que son las cosas. Y para que esto sea posible, debe existir una sola sustancia que las contenga a todas. Ajá. Ahora, claro, ¿qué entendemos por sustancia también? Si nosotros seguimos nuevamente a Aristóteles, el Estagirita decía aquello que existe en sí mismo y no en otro. Es decir, la contraposición de los accidentes, que son cualidades, cantidades, relaciones que existen en algo más y que no tienen una existencia independiente, pero la sustancia sí la tiene. Por ejemplo, el hombre es una sustancia. Su color de piel, altura, posición son accidentes. Uh-huh. Y ahí bueno, había una discusión, se distinguían los tipos de sustancias. Según Aristóteles estaba la sustancia primera, que es el individuo concreto, lo que realmente existe. Por ejemplo, Sócrates, este caballo, esta piedra, digamos haciéndolo bien específico. Y después está la sustancia segunda, la especie o género a la que pertenece un individuo. Es decir, el hombre, el animal. ¿Ah? Y así nosotros vamos a decir que los elementos de la sustancia son la materia y la forma. La materia es lo que recibe la forma, el principio de potencialidad, y la forma es lo que actualiza la materia. Y de esta composición, la unión de ambas constituye entonces la sustancia completa. Uh-huh. Entonces, aquí el maestro nos dice que para que esto sea posible, para que podamos comprender todo esto, debemos entender que solamente existe una sola sustancia que contenga a todo lo demás. Y aquí Ibn Gabirol, a través del maestro, nos dice lo siguiente. Si las sustancias fueran distintas en su esencia, al menos una de ellas no sería sustancia. Sin embargo, la diferencia entre ellas no radica en su esencia, sino en las formas que la diversifican. Esto lleva a la conclusión de que toda la diversidad puede reducirse a dos principios fundamentales: la materia universal y la forma universal. Se sostiene que si todas las cosas provinieran de una única raíz, deberían compartir la misma esencia, lo cual no ocurre, por lo que es necesario reconocer la existencia de dos raíces: la materia, que sustenta, y la forma, que es sustentada. A partir de esta base, entonces, se establecen tres grandes ciencias: la ciencia de la materia y la forma, que estudia la estructura fundamental de la realidad; la ciencia de la voluntad, que media entre la materia y la forma; y la ciencia de la esencia primera, que estudia la causa suprema de todas las cosas. Se argumenta que en el ser no hay más que estos tres principios: la materia y la forma, que es decir, lo creado; la esencia, la causa de todo; y la voluntad, que actúa como mediadora. Para ilustrar estos conceptos se presentan ejemplos como el cuerpo humano y su organización para la materia y la forma, el alma como representación de la voluntad y la inteligencia como símbolo de la esencia primera. O sea, con el mismo hombre, tomando al mismo hombre, nosotros ya podemos reconocer estos tres elementos de materia y forma, esencia primera y voluntad. Aunque en la enseñanza se comienza con la materia y la forma, en realidad la esencia primera es lo más fundamental. Se plantea un esquema de 5 tratados para abordar el estudio de la materia y la forma. Primero se debe analizar lo que antecede a su estudio; segundo, la materia corporal, que sostiene las cualidades; tercero, la materia espiritual, que sostiene la forma corporal; cuarto, la demostración de las sustancias simples; y quinto, la consideración final de la materia y la forma en sí mismas. Se enfatiza la importancia de estudiar la sustancia del alma y sus características, ya que el alma es el sujeto del conocimiento. Para conocer la materia y la forma se proponen dos métodos: el modo universal y común, basado en la identificación de sus propiedades esenciales, y el modo especial y propio, que observa cómo todas las cosas sensibles constan de materia y forma. Se argumenta que la existencia de cualidades opuestas requiere un soporte común que las unifique, lo que justifica la existencia entonces de la materia universal.
¿Y qué es esta cuestión de la materia universal? Porque aquí ya no estamos saliendo de Aristóteles, porque Aristóteles jamás postuló una materia universal en el sentido estricto de una sustancia común a todos los seres. Lo que sí es que, claro, en todos los seres naturales se encuentra una materia, pero en relación a la forma. Ujú. Por ejemplo, el mármol es la materia de una estatua, la madera de una silla, el bronce de una campana. Entonces, no hay una materia universal en Aristóteles, ¿ya? Ahora sí, toda sustancia corpórea tiene materia, por lo tanto la noción de materia podría ser de alguna forma aplicable, no estoy muy seguro, yo creo que no. Porque además Aristóteles distingue, acuérdense, entre materia próxima y materia primera. Materia próxima es lo inmediato, la madera para una mesa. En cambio, la materia primera es el sustrato último, absolutamente informe, del cual todo cuerpo está hecho. Esta materia primera es común a todos los cuerpos. Pero ojo que no existe nunca separadamente ni se puede conocer por sí solo. Es pura potencia sin forma alguna. ¿Ya? Entonces, en un sentido, si nosotros somos bien estrictos, en Aristóteles no hay un concepto para materia universal. Además, para Aristóteles sería absolutamente incongruente decir que los seres inmateriales tienen materia. Pero aquí, fíjense lo que está diciendo Gabirol, está diciendo materia universal, o sea, incluso los seres que podríamos nosotros decir inmateriales, como podrían ser ya los ángeles, por ejemplo, también ellos tienen materia, ¿ya? Hay una materia universal, es decir, que recorre toda la realidad. Entonces, Gabirol, a través de su maestro, dice que se sostiene que la materia universal no es distinta de las cosas que la componen, sino que las diferencias surgen por la forma. Y para ilustrarlo se usa el ejemplo del oro en diferentes objetos. Aunque las formas varían, la materia sigue siendo la misma. Se presenta la forma universal con tres propiedades esenciales: subsistir en otro, perfeccionar la esencia en la que se encuentra y otorgarle ser. Se aclara que la materia en sí misma solo tiene existencia en potencia hasta que recibe una forma. Luego se analiza cómo la materia y la forma operan en distintos niveles de la realidad. Es decir, la materia particular artificial como una estatua, la materia particular natural como los organismos vivos y la materia universal natural, que en este caso podrían ser los elementos. Y la materia celeste, que es el cielo, que es incorruptible. A pesar de sus diferencias, todas estas materias comparten el concepto fundamental de materia, así como todas las formas comparten el concepto, obviamente, de forma. Entonces se concluye que en las cosas sensibles no hay más que materia y forma. Y aunque son diversas, forman una unidad dentro de una estructura de la realidad. Y se establece que, así como los elementos comparten la corporeidad, las formas también comparten una estructura común. Después del estudio de la materia y la forma en los cuerpos sensibles, debe investigarse la sustancia que sostiene la cantidad, lo que lleva al estudio de las sustancias inteligibles. Así se estructura una visión filosófica que busca comprender la esencia de la realidad a través de la interrelación entre materia, forma, voluntad y esencia primera. Por lo tanto, muchachos, lo que señala Ibn Gabirol aquí es interesantísimo y controversial con respecto a su tiempo. Porque todo ser creado, ya sea espiritual o material, está compuesto de materia y forma. Esa es la tesis central. Esto es lo que nos presenta preliminarmente Ibn Gabirol, ¿ya? Incluso aquellos seres que se dicen absolutamente espirituales, como serían los ángeles, tienen una materia espiritual, que es distinta de la corporal, pero que permite recibir una forma. Y esto se basa en su idea de que la composición forma-materia es el principio universal que explica la diversidad y multiplicidad del mundo creado. Claro, o sea, cuando nosotros estamos hablando de que este mundo se crea por forma y materia, y que esto está presente en toda clase de cosas, en toda clase de realidad, entonces nosotros decimos, bueno, esto es un principio. Esto es un principio, y este principio no lo creó el hombre, este principio está mucho más allá del hombre. Entonces, hay una materia universal creada por Dios que subyace a todos los seres y que es una e idéntica en todas las cosas, aunque diversificada por la forma. Está diversificada por la forma, pero sigue siendo materia. Y esta materia no tiene existencia por sí sola,
no es sustancia independiente, pero el sustrato necesario para que cualquier cosa sea creada es esta justamente. ¿Ah? Entonces, aquí nosotros vemos ya grandes diferencias con lo que podría ser Aristóteles, ¿no es cierto? Y sobre todo su gran crítico, que fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo criticó severamente porque Tomás de Aquino decía que los ángeles no tienen materia, no tienen materia, entonces y esto lo criticaba. Sin embargo, su influencia fue enorme en la escolástica latina, especialmente en pensadores franciscanos como Buenaventura, San Buenaventura, que acogió dichas ideas. ¿Mm? Eso es entonces, muchachos, el primer tratado de esta fuente de la vida que ya nos deja pasmado. ¿Ah? Pasmado. Pero la verdad es que esto es solamente algo preliminar, porque ahora viene el estudio de la materia per se, ¿ya? El estudio de la materia per se y la corporeidad, y aquí tenemos que leerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, pero esto ya está, ya con este primer golpe que nos pega Vicebrón diciendo que hay una materia universal, se hace fantástico, se hace fascinante este mundo de Vicebrón. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad de Filosofía Apuntes para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.